sea, no. José Manuel Civila va a presentar lo que ha logrado avanzar acerca de la práctica que están visualizando en la pizarra. Por favor, empezar entonces, José Manuel. Te escuchamos. Ya, ingeniero, ¿puedo presentar pantalla? Claro que sí, adelante. Ya. Ya, ahora se debe ver, ¿no, Inge? Ya. Sí, ahora se ve bien, puedes empezar. Ya, ingeniero. La primera pregunta que nos dejó era, en base a la estadística observada de precipitaciones anuales, calcular la probabilidad de que en un año cualquiera la precipitación esté comprendida entre 390 y 490 milímetros. Y bueno, teníamos las probabilidades de 390 y 490. Lo primero que teníamos que hacer es sacar la media y la desviación estándar de lo que nos sacó, de lo que nos dejó. De aquí usé el Excel Inge, pido, y saqué lo que es la media y la desviación estándar. También se podía haber hecho en la calculadora Casio. Y bueno, en mi caso utilicé el Excel, ¿no? Saqué la media y la desviación estándar. Luego, reemplacé en la fórmula para hallar. José Manuel, muéstranos para que todos vean cuál es la fórmula de Excel que tú has utilizado para calcular la desviación estándar, porque no olvidemos que sí, tanto... Esta de aquí te enseño. Eso vas a explicar ahora, ya, adelante. Ya, perdón un ratito. Ya, primeramente para calcular la media utilicé la fórmula promedio, es decir, saqué el promedio de toda esta columna de acá, de las precipitaciones que nos dejó el ingeniero. Para sacar la desviación estándar, me di cuenta que había muchas, ¿cómo puedo decir? Muchas fórmulas parecidas a la desviación, pero es esta de acá, la desbest.m. Y saqué de acá. Podemos corroborar este resultado igual con lo que es la calculadora, ¿no? Reemplazando cada uno de estos valores y tendría que salir lo mismo. Ya. ¿Puedo continuar, ingeniero? No, porque tanto tu calculadora como Excel tienen normalmente dos fórmulas diferentes para calcular la desviación estándar. ¿Cuál de las dos es la que debemos usar? Porque ahí también hay problema en el examen. Si alguien me calcula la desviación estándar con una fórmula que no es la adecuada, también tiene puntos Sí. menos. Sí, ingeniero. Entonces, explícanos eso. Si puedes, ¿no? Yo utilicé esto, Inge, porque he buscado y me salió esta. O no sé, Inge, cuál era la fórmula adecuada para el Excel. Va a disculpar, es un error mío. Ya, después vamos a aclarar un poco eso. Entonces, eso está pendiente. Adelante. Ya, ingeniero. Ya. Ay, perdón. Ya. Después, luego de sacar la media y la desviación estándar, hay que hallar Z. Reemplazando valores, Z menos la media dividida entre la desviación estándar. Tenemos que reemplazar en la fórmula y nos sale, para el primer caso de 390 nos sale un Z de menos 0.81 y para el segundo caso de Z nos sale menos 0.20. Luego tenemos que ir a lo que es la tabla normal que nos dejó el ingeniero en el Classroom y tenemos que buscar esos valores. Menos 0.81, aquí menos 0.81 es este valor de acá. Aquí está. Y para menos 0.20 es este valor de acá. Ay, perdón. Este de acá. Luego reemplazamos f de z, luego de hallarlo de la tabla, ¿no? Finalmente tenemos que simplemente restar el mayor menos el menor y nos sale 0.21, lo que es el 21%. También me ha ayudado en una página que hay en internet donde podemos reemplazar 390, 490, pero hay que poner lo que es la media y la desviación estándar. Lo bueno de esta página de internet es que nos da graficado la campana de Gauss y también nos da lo que es el área. Aquí sale 0.21, que es el 21%.
y nos muestra acá lo que es la probabilidad de excedencia, ¿no? Aquí está. Y ya. Para el ejercicio 2, perdón, para el inciso B, nos dice hallar las siguientes probabilidades de no excedencia con su correspondiente precipitación. Nos dejó el ingeniero f de x y tenemos que hallar P, ¿no? Pero no olvidemos que f de x es igual a f de z. Entonces, reemplazamos estos valores, f de z, y con f de z podemos hallar z. ¿Por qué? Porque no olvidemos que con z podemos hallar x, y x simplemente es la precipitación, ¿no? Es con lo que estamos trabajando. Entonces, estos valores de 0.955 simplemente tenemos que buscar en la tabla normal. Y si no estoy mal, lo he pintado, no. Ya. 0.555 podemos buscar en la tabla normal, por decir con control F. 0.955. 0,955. Y nos da un valor próximo, ¿no? Que es este de acá, 1.70, ¿no? Este de acá, lo podemos resaltar. Y simplemente eso reemplazamos acá, en Z, es 1.7. Lo mismo sería para el caso de 0.25, 0.5 y 0.968. Luego de hallar todos los valores de Z, tenemos que recordar la fórmula. La fórmula nos decía Z igual a X menos la media dividido entre la desviación estándar. Simplemente tenemos que despejar X. Nos va a quedar Z por la desviación estándar más la media. Y eso es X. No se nota también, perdón, color amarillo. Simplemente reemplazamos, en este caso 1.7. 1.7 por la desviación estándar más la media. Para este caso, para el primer caso me va a salir 804.11. Para este caso de acá. Y eso sería la precipitación para el primer caso. Y lo mismo sería para los demás casos. Ya. Para el inciso C nos decía qué probabilidad tiene de que en un año cualquiera de las precipitaciones sea por lo menos, estas de acá, 330, 50 y 100. Aquí he entendido que sea por lo menos, es lo que hemos llevado en la materia de estadísticas, y tenemos que recordar, ¿no?, esas palabras que decía a lo más, a lo menos. En este caso el ingeniero nos dijo, no, sea por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por eso? Si puede exceder de 300 para este primer caso, o incluso podemos generalizar para todos, ¿no? Con el mayor, en 300. Entonces es una probabilidad de no excedencia. Para 300, lo mismo, reemplazamos en la fórmula de Z para hallar Z y luego fijarnos en la tabla normal para hallar F de Z. Reemplazando valores me salió menos 1.35. Luego busqué ese valor en la tabla. Menos 1.35, sí. Menos 1.35, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es este valor de acá. 0.86508. Entonces es una probabilidad de no excedencia. Simplemente tenemos que restar el 100% menos esto de acá y nos sale 0.91. Acá también utilice la aplicación para dibujar la campana de Gauss, y es toda esta área de acá, ¿no? Es una probabilidad muy, muy grande, ¿no? Y también sale, aquí está, 0.912 salió en la aplicación. Ya. Y finalmente tengo aquí el último ejercicio que nos decía trazar la recta de ajuste en papel normal. Primeramente, antes de trazar la recta de ajuste, tenemos que tener primero nuestra tabla de probabilidad normal, ¿no? Nuestro papel. Ya. Luego, las precipitaciones que nos dejó el INGE las tenemos que ordenar de menor a mayor. Y aquí está mal, no debería haber puesto año, sino un orden numérico n. 1, 2, 3, 4 sucesivamente hasta llegar hasta 34, que es el número de precipitaciones que teníamos, ¿no? Donde 34 es 935 milímetros.
y simplemente tenemos que hallar lo que es x sub i, y bueno, multiplicarlo por el 100%, ¿no? ¿Cómo hallamos x sub i? Tenemos una fórmula, nos dice que x sub i es n sub i sobre el n total de todo esto más 1. N sub i sería el número del cual estamos hablando, 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente hasta llegar a 34. N total sería, o sea, todo esto de acá. N total en este caso es 34, más 1. Nada más, o sea, sería 35. Para el primer caso sale 0.02857. Multiplicamos por el 100% y sale 2.86%. Luego de eso, simplemente jalé la fórmula y me salió los porcentajes para las diferentes precipitaciones. Luego tenemos que hacer lo que es un versus, ¿no? Para dibujar nuestros puntos y luego ver, ¿no?, cómo va a ir la recta de ajuste en el papel normal. La precipitación va a estar en el eje Y y el porcentaje va a estar en el eje X. Pero antes de hacer eso, tenemos que sacar una escala, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, de acá, me la pasó el auxiliar, le pedí. El porcentaje ya tenemos, ¿no? Ya tenemos como una escala adecuada. Lo único que tenemos que sacar es para el eje Y, es decir, para la precipitación. Entonces, investigando un poco y recordando un poco de topografía, estaba recordando que la escala es el mayor menos el menor dividido entre el tamaño de hoja. Y donde tiene que cumplir que sean múltiplos de 2 y de 5, ¿no? O bueno, no sé si en hidrología aplicará eso, ingeniero. Bueno, el mayor es 935, el menor es 283. Pero acá, en vez de el tamaño de hoja, lo que hice fue contar las líneas. Acá, desde esta línea de acá, no desde abajo, no desde el origen, desde esta línea de acá. Conté las líneas y me salió 17, pero no utilicé 17. ¿Por qué? Porque puede presentarse el caso de que salga afuera de la tabla de probabilidades normales. Puede presentarse ese caso. Entonces, de 17 los reduje a 16 líneas. 1, 2, 3, 4, hasta 17. En vez de 17 a 16. Y me salió 40.75. Entonces yo, recordando un poco de topografía, tenía que ir al número más próximo que sea múltiplo de 2 y de 5. Entonces el número más próximo múltiplo de esas dos variables es 50. Entonces la escala va a ser 1 a 50, ¿no? Y finalmente, ya, esto de acá, hay que ir de 50 en 50. Hay que empezar desde el número menor que teníamos, 280, y hay que ir de 50 en 50. En este caso he llegado hasta 980. En este caso, he llegado a 980. Y ya 980 y me sobró de paso. Que me sobre, porque así me aseguro que no sobrepase, ¿no?, nuestra hoja de trabajo. Y bueno, primeramente hay que hacer punto por punto, tenemos que hacer. Para el primer caso, para el primer caso es 283 y 2.86. Entonces yo en este esquema tengo que buscar 283 y 2.86. Este de acá sería mi primer punto. Caso sería también 283 y 5.71. Lo mismo, por aquí está 5.71 y por aquí está 283, ¿no? Tienen que seguir tienen que tener la misma distancia, ¿no?, a lo largo del eje Y. La misma precipitación, ¿no? Perdón, la palabra es esa. Y así sucesivamente hay que hacer para cada punto, hay que hacer. Sí o sí hay que hacerlo para cada punto, ¿no? No podemos simplemente poner los puntos y ya, ¿no? Tenemos que hacerlo como en la materia de topografía, para cada punto a detalle, ¿no? Con sumo cuidado. Y luego de llegar hasta el último punto, podemos trazar la recta de ajuste. La recta de ajuste tenemos que intentar que pase por el medio de los puntos, cosa que sobre tanto arriba como abajo. Y bueno, yo tracé, en mi caso, tracé esta recta de ajuste. Ya. Y ahí una pregunta le quería hacer, ingeniero. Claro, adelante, dime. Y que disculpe, cuando hacemos esta recta de ajuste,
También aplicamos lo que en la topografía, igual se hace la teoría de Sores para eliminar los puntos que no están próximos a la recta. Igual se hace en hidrología o es para otra situación la recta de ajuste. A ver, en el caso específico de papel de probabilidades, yo le llamo a eso recta de ajuste analítica, no a ojo, porque lo que tú has hecho es trazar una recta a ojo, ¿no es cierto? Sí, sí, Y has intentado de que tu recta roja, esa, logre sustituir a esa nube de 34 puntos azulitos que has colocado. Sí, señor, exacto. Eso le quería preguntar igual, Inge, si hay algún método del cual podemos sacar 2 puntos para llegar a la recta correcta, ¿no? Exactamente. No, ahorita lo que tú me estás presentando, por supuesto, tú te has sí. tomado la iniciativa de ver cómo hacerlo. Hasta ahora todo me parece bien. Pero en el tema este de la recta que tiene que aparecer ahí en color rojo, la recta analítica, que es la que se la llama, tiene que ser trazada en base al cálculo que proviene de la serie. A ver, ¿cómo me explico? Igual lo vamos a repasar después. En el eje abajo horizontal, por ejemplo, si yo me ubico en el valor 70%, ¿no es cierto? Para 70% debería yo hallar su correspondiente valor en el eje vertical que está ahí en milímetros en rojo, ¿no es cierto? Me doy 70% y me hago la pregunta. Entro con 70% en la tabla de la ley normal. Esta me devuelve el valor Z que corresponde a esos 70%, pero ese Z lo transformo en su correspondiente precipitación en milímetros. Y esa precipitación en milímetros contra el 70% lo voy a trazar ahí con un puntito rojo, ¿ya? Entonces ya tengo de esa recta roja el puntito que cruza 70% versus la precipitación que corresponde a esos 70%. Después voy a irme más arriba y creo que ahí se puede lograr ver el 90% en la horizontal. No sé si logramos ver. Sí, aquí está, 90%. Y para esos 90% hago lo mismo. Entro con 90% en la tabla de la ley normal, salgo con Z, que corresponde a esos 90%, y ese Z lo transformo en su equivalente precipitación columna roja vertical. Y esa par de coordenadas horizontal vertical, otra vez lo coloco ahí, y seguramente lo voy a colocar ya no con un punto azul, sino con un punto rojo, porque lo que estoy intentando es obtener la recta analítica. Y si quieres, te puedes dar todos los valores que tú quieras en el eje horizontal. 10% calcula su correspondiente precipitación, 20% su correspondiente precipitación, 40% su correspondiente precipitación, y así todos esos valores que yo obtenga necesariamente van a caer sobre una línea recta, y al unir todos esos puntos rojos, lo que yo voy a obtener es la recta analítica de la ley normal para el caso de que estamos considerando de precipitaciones anuales. O sea, esa recta que vas a obtener probablemente va a ser diferente a la que ya la estamos visualizando ahí, porque la que estamos visualizando tú la has trazado a ojo. Sí. Pero no es bueno hacer eso. O sea, si tenemos la forma de hacerlo analíticamente, ¿por qué no hacerlo? ¿No es cierto? Entonces, está claro para todo el mundo cómo se traza la recta analítica. Simplemente es usar el mismo procedimiento que hasta ahora has hecho. Al final, la ecuación o la representación de una recta en este papel es equivalente a lo que hablaríamos en un papel aritmético vertical, aritmético horizontal, papel cuadriculado, y sobre ese papel cuadriculado yo les pediría tracen la recta de y es igual a 3 más 2x, ¿no es cierto? O sea, la recta sería y es igual a 3 más 2x. Entonces, para cualquier valor de x que me dé en la horizontal, calculo su correspondiente y eso lo trazo. Entonces, la forma de trazar la ecuación de una recta, que ya la han visto en colegio, me imagino, ¿no es cierto? Eso no hay donde perderse. Entonces, en forma similar sucede acá con este papel de probabilidades. Me doy un valor en la horizontal, calculo con ayuda de la tabla normal el valor correspondiente en la vertical y coloco ahí un punto rojo.
me voy a otro valor en la horizontal, calculo con ayuda de la tabla de la ley normal la precipitación roja que le corresponde en la vertical y tengo un segundo punto. Uno de esos dos puntos y ya he terminado el problema. Obviamente, para estar seguros de que estoy haciendo la cosa bien, en lugar de darme solamente 2 puntos, por ejemplo, yo me daría aquí el punto que corresponde al 10% en la horizontal y el punto que corresponde al, no sé, pues 97% en la horizontal. Y una vez que obtenga esos 2 puntos rojos, trazo la recta roja a través de esos 2 puntos y teóricamente esa ya está terminada en su trazo, ¿no? Pero si quiero ser un poquito más, estar un poco más seguro de lo que acabo de hacer, me voy a dar más puntos en horizontal, me voy a dar el de 20%, el de 50%, y cada vez que obtenga su correspondiente precipitación en la vertical roja, esos puntos que adicionalmente me estoy dando a los 2 iniciales que ya me di, necesariamente deberían caer sobre una recta que va a conformar la recta color rojo. Si alguno de ellos no cae, hay 2 posibilidades: que mi cálculo esté mal hecho o que tal vez ese papel de probabilidades no está correctamente hecho, ¿no es cierto? Entonces está claro que cuando ustedes presentan la resolución de este problema en el examen, además de los 34 crucecitas que tú los has dibujado ahí con puntos azules, hay que también presentar la recta analítica, y la recta analítica es la roja. Ahora, todas las otras preguntas que estábamos hace un rato considerando pueden ser contestadas gráficamente, ¿no es cierto? La probabilidad de que en cualquier año la presentación sea máximo 730 milímetros, por ejemplo, directamente voy a leer ahí en la horizontal la probabilidad que estoy buscando en la línea roja, ¿no es cierto? Si está trazada a partir de la ecuación oficial, entonces cualquier dato, cualquier pregunta puedo responderla en forma gráfica. Por supuesto, el momento de responder, mejor si lo hacen de la manera que tú lo has hecho, en forma analítica. Hasta ahí está más o menos comprendido para todo el resto. ¿Hay preguntas? Ya, hay uno que otro temita que obviamente tú has aplicado un procedimiento que nos dices en topografía lo han aprendido, y es aquel que te permite obtener los valores en rojo de la vertical, ¿no? De 280 a 980. Sí. Obviamente puedes hacerlo de esa manera, mecánicamente, obviamente, el valor más grande menos el valor más chico dividido entre la escala y la escala de das. Simplemente, una vez que logras eso, fíjate qué es lo que mejor podrías haber hecho. Los valores van desde acá, desde el 280 hasta el 980. Fíjate que la cosa más práctica de hacer sería decir que cada espacio vertical son 50 milímetros, ¿no ves? Sí. Entonces yo empezaba 250, 300, 350, 400, 450. ¿Te das cuenta? Es más elegante presentar en tu informe, en tu trabajo de consultoría, esta misma gráfica, pero donde el eje vertical sea más amigable, ¿no es cierto? Sí, ya le entendí. Por decir 250, 300, 350, ¿no? Claro, total de que al final hasta arriba logres cubrir todos los valores que han sido muestrados. Pero obviamente, tú también ya lo has mencionado, tanto hacia arriba como hacia abajo, cuando digo hacia arriba, hacia abajo, me estoy refiriendo hacia arriba valores más grandes que 930 y hacia abajo valores más pequeños que 280. Por ejemplo, hacia abajo otra cosa que se puede hacer también es empezar en 0 y arriba el último valor, colocarlo 1000, por ejemplo. De 0 a 1000 ya comprende todos los valores, los 34 valores observados, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Lo que pasa es que esta recta, en realidad esta recta que vemos en color azul, en color rojo, es una curva. Si tuviéramos que graficar estos mismos pares de datos, las 34 crucecitas que ahí están como puntos azules,
junto a su recta roja, analítica obviamente. Si tuviéramos que hacer este mismo gráfico, no ya en un papel de probabilidades, sino más bien en un papel cuadriculado, me refiero con cuadriculado a que tanto en el eje horizontal como en el eje vertical las divisiones son equidistantes, ¿no es cierto? Si tuviéramos que hacer eso, ¿qué es lo que saldría? Pregunta de examen. ¿Quién sabe la respuesta? Os repito la pregunta. Cuento con una serie de 34 pares de datos, X y X y X, y ya los tengo en la columna que tú nos has mostrado hace rato, ¿no ves? Con esos pares de datos tú has logrado graficar ahí en la pantalla los puntos azules. Sí. Si en lugar de graficarlos sobre este papel de probabilidades, yo los grafico sobre un papel cuadriculado, ¿qué es lo que resultaría? Esa recta saldría una recta, y si no saldría una recta, ¿qué es lo que saldría? No saldría una recta, y ya intenté graficarlo en el Excel y no salía como algo medio raro, y dije, los puntos estaban más juntos. Ya, entonces, ¿quién sabe la respuesta? ¿Qué es lo que debería salir? Me acuerdo, esa era una pregunta de examen. Ya, entonces, pregunta pendiente para el día del examen. Si alguien no la puede responder antes, el día del examen, voy a preguntar a alguna persona si se acuerda de alguna pregunta pendiente, y aquel que me haga recuerdo de esa pregunta pendiente tiene puntos adicional, y esa pregunta pendiente traspasamos a todas las personas que en ese momento están dando el examen, y bueno, tienen tiempo de aquí hasta el día del examen en ver cuál sería la respuesta. Ok. ¿Qué más tienes que decirnos? Porque a partir de aquí vale la pena volver a explicar un poquito con más detalle para que todos comprendan mejor lo que acabas de hacer. ¿Hay alguna pregunta o tú mismo tienes algo más que decir? Inge, también para esos casos que dijo, no sé si a alguna clase le escuché que tenemos que llegar como, no, por decir, estos puntitos quieren como que formar una curva. Se hace regresión, en hidrología igual, ingeniero. Esa también era otra duda que tenía. En este tema que estamos contemplando, claro, alguna gente dice, otra vez podría ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué sucedería si yo agarro esos pares de datos? ¿Puedes mostrarnos los pares de datos? 34 pares de datos. ¿A que sí? Ya. Todo el mundo, fíjese en la pizarra. Inicialmente contamos con solamente 38 valores. Esos son los datos, los inputs que tenemos para resolver el problema, ¿no es cierto? Precipitaciones secuencialmente observadas año tras año, y desde no sé qué año hasta no sé cuál otro año, 34 años de una serie de tiempo que consta de 34 valores, cada uno se sucede año tras año, ¿no es cierto? Es así como se observan y se presenta la información de prestaciones anuales medidas en esa estación, una estación pluviométrica. Una vez que tenga esos valores, lo que José Manuel Civil ha hecho los ha desordenado previamente, y después de desordenarlos, los ha vuelto a ordenar, pero los ha ordenado de menor a mayor, ¿no ves? Porque eso me sirve. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Estamos rompiendo la relación que existe de valor a valor. Y se acuerdan que habíamos dicho, si la serie es independiente, no contiene información adicional que pueda yo usar para otros fines. El tema ese de altura del río debajo del puente, 1 de junio, 2 de junio, 3 de junio, 4 de junio, etc. Esa serie sí no la puedo desordenar. ¿Por qué? Porque contiene información de valor a valor, ¿no ven? Y si contiene esa información, es información muy valiosa, y hemos hecho uso de esa información. Hemos visto que día que pasaba, el nivel del río iba bajando 1 centímetro, 2 centímetros. A eso me refiero cuando digo que contiene información adicional, esa serie que es dependiente. La serie esa de tirantes es una serie dependiente, y si es dependiente no la puedo desordenar, porque el momento que la desordene estoy perdiendo información. Ya no voy a ver que día que pasa eso va bajando 1 centímetro, 2 centímetros, ¿no? Eso ya no voy a ver, ya no voy a tener esa información. Esa información la voy a perder si es que la desordeno. Entonces, con las series dependientes no puedo darme el lujo de
desordenarlas. En cambio, con una serie independiente, que es el caso nuestro ahorita, justo por eso que le estamos aplicando la ley normal a estos 34 valores. ¿Por qué? Porque estamos aceptando de que se trata de una serie independiente. ¿Ya? Y si es una serie independiente, me puedo dar el lujo de desordenarla. Igual no estoy perdiendo información. Y después de desordenarla, yo la voy a volver a ordenar a mi conveniencia. Y a mí me conviene ordenarla, como ha hecho José Manuel Sibila, ordenarla de menor a mayor, ¿no es cierto? Ese ordenamiento lo pueden hacer a ojo, con una calculadora, o lo pueden meter en Excel y Excel solito se encarga de ordenar, ¿verdad? Eso, ahí no hay ya ningún problema. Una vez que tengo esa serie ordenada, fíjense, el valor más pequeño observado en los 34 años ha sido 283 milímetros. En algún año, no sé, no me interesa ya en qué año fue observado el 283 milímetros. Y el siguiente valor más grande, otra vez creo que es 283, 299, etcétera, y hasta llegar al valor más grande, 935. Ya entonces está una serie ordenada de menor a mayor, y esa es la serie con la que cuento. En este problema me han dado una serie de tiempo que consta de 34 valores secuencialmente observados y nada otro. Ahora resulta que con base en esos 34 valores, yo me permito graficarlo en un papel de probabilidades, pero para graficar necesito X y Y, ¿no ves? No puedo graficar una columna de datos en un papel. El papel me exige ingresar en él cada punto con su segunda coordenada, o sea, X, Y, X, Y, X, Y. Se dan cuenta que en forma artificial me estoy inventando una segunda columna, porque la primera columna ya la tengo inventada ahí, precipitación anual ordenada de menor a mayor, ya la tengo, esa columna es lo que me da. La columna de XY me la estoy inventando en realidad, o sea, estoy creando una segunda columna y eso significa que estoy logrando asociar a cada valorcito que ya está ordenado de menor a mayor, le estoy asociando, le estoy asignando en realidad una probabilidad. Y al primer valor, al más pequeñito, le estoy dando una probabilidad de 2.86% y al valor más grande le estoy dando una probabilidad de 97%, que es la más grande probabilidad también. Pregunta a todos, esa columna de XY por 100, que va de 2.8% hasta 97.1%, ¿es una probabilidad de excedencia o es una probabilidad de no excedencia? Interesante. ¿Qué dice el resto? ¿Quién tiene una respuesta? ¿Quién quiere ganarse puntos? ¿Está clara la pregunta? Esa Sí. columna que la vemos ahí de 2.86%, 5.71%, hasta llegar a 97%, ¿esas probabilidades son de excedencia o de no excedencia? De excedencia, Inge, porque está aumentando la probabilidad. No, para la respuesta lo que tienen que hacer es asociar el porcentaje ese versus su valor en milímetros. Y ahí, de ahí sale, resulta la respuesta. ¿Está acumulado, Inge? ¿Qué cosa está acumulado? Bueno, podríamos decir que está acumulado, ¿no? Pero ¿cuál es esa columna representa probabilidad de excedencia o probabilidad de no excedencia? Fíjense que son cositas son preguntas del examen también, ¿no es cierto? Entonces, ese momento, pucha, van a tener que estar craneando cuál es la respuesta. ¿Quién dice algo? Cuando yo considero, por ejemplo, 97%, 97,14%, asociado al valor más grande observado de 935 milímetros, ¿qué significa? ¿97% es una probabilidad de excedencia o de no excedencia? Que corresponde a 97 milímetros, a 936, a 935 milímetros, el valor más grande. Entonces, vamos a segunda pregunta pendiente para el día del examen. Anótense, por favor, porque el que me haga recuerdo el día del examen de esta pregunta tiene puntos adicionales. Ya ves, lo que pasa es que a veces se acumulan demasiadas preguntas y el día del examen yo no me acuerdo qué preguntas habían pendientes, ¿no ves? Pero si alguien me hace acordar, tiene puntos adicional y esa pregunta se la traspasamos a todo el grupo
y se convierte en pregunta de examen. Inge, Ya, entonces, o alguien tiene algo que decir, ya nomás ganándose puntos. sería probabilidad de no excedencia en 935, el 97,14, porque el 935 es la precipitación máxima. Ya. ¿Qué más? Entonces, el 97,14% sería el de no excedencia, mientras que en el primero sería la probabilidad de excedencia, porque nos está diciendo que cuánto por ciento puede llover de 283 milímetros. Entonces, eso es un valor mínimo, entonces siempre puede que llueva más, porque es mínimo el valor. A ver, ¿puedes un poquito explicar mejor para que todo el mundo entienda? ¿Ustedes han entendido? José Manuel, ¿tú has entendido? Más o menos, sí, estaba Explica indicando. nuevamente, María Elena. Ah, no, Elena es tu nombre, ¿no? Elena, sí, Elena Chiri. Elena, vuelve a explicar. Tenemos en orden, donde está la precipitación anual, pues el mínimo valor es 283, nos está diciendo que mínimamente va a llover eso, que puede llover eso mínimamente. Entonces, ¿Con qué probabilidad? el 2,86% es la probabilidad. Entonces, esa sería la probabilidad de excedencia. Ja. ¿Quién dice algo? Lo que Elena está diciendo es que con 2,8% de certeza puedo asegurar de que en cualquier año llueva más que dos. De no excedencia, perdón. Ya, pero ahora fíjate en lo que voy a decir ahora y tú me corriges. Una forma de interpretar sería, tengo 2,86% de certeza, muy poco probable, de que el valor 283 milímetros sea excedido en cualquier año o más bien no sea excedido en cualquier año. Se ha excedido, Inge. O sea, toda la vida se ha observado una precipitación más grande que 280, ¿estás de acuerdo? Sí. Ya. Y ahora que el próximo año otra vez observe una precipitación más grande que 280, ¿es muy probable o muy poco probable? Es muy probable que siempre sea más. ¿Cuánto es muy probable? ¿2%? El 2,80. No, sería la resta del 1. Sería menos 1 y esa sería la probabilidad de que siempre va a llover esa cantidad. O sea, En realidad, Inge, disculpe, en realidad el 2,86% es la probabilidad de que mínimamente, o sea, de que llueva menos de 283 milímetros. O sea, Inge, el primer valor, como es mínimo, si lo restamos ahorita 100% del 2,86 saldría 97,14. Eso quiere decir que va a llover siempre, va a llover más que 2,83 con la probabilidad de 97,14%. Ya, ahora fíjense, el que lo ha dicho bien ahorita es Franz Giovanni, que tienes 2 puntos. Elena Chiri tiene por lo menos 1 punto porque igual se atrevió a decir algo. Pero voy a un poquito precisar lo que Elena está diciendo y también Franz Giovanni. Fíjense que ese ordenamiento que Manuel ha hecho, José Manuel, lo ha ordenado de menor a mayor. Y a partir de ahí le ha asignado una probabilidad a cada uno de ellos. En realidad, la probabilidad que se le podría asignar, lo primero que a uno se le ocurre es decir, son 34 valores, ¿no ven? Al primero le asigno 1 sobre 34. Al segundo le asigno también 1 sobre 34, al tercero 1 sobre 34 y al último 1 sobre 34. ¿Ya? Como son 34 valores, cada uno recibe una probabilidad de 1 dividido entre 34. Después de eso yo voy a acumular esos valores. El primero va a ser 1 sobre 34, el segundo va a ser 2 sobre 34, el tercero va a ser 3 sobre 34, hasta llegar al último que es 34 en 34. Quiere decir que el último valor, el más grande, está recibiendo 100%. Y el valor más chiquitito está recibiendo un valor más pequeñito. Ahora, fíjense, esa forma de asignarle probabilidades discretas a cada uno de ellos es 1 en 34 para cada uno de ellos. Después de ello, yo empiezo a acumularlo. 1,34 más el anterior, 1,34 más el anterior, 1,34 hasta llegar al 100%. ¿No ve? El único cambio que hay de esto que acabo de decir contra lo que ha producido José Manuel es que en lugar de asignarle 1 sobre 34 a cada uno, él le ha asignado 1 sobre 35.
El primero tiene 1 sobre 35, el segundo también tiene 1 sobre 35 y el último tiene también 1 sobre 35. Y cuando yo voy acumulando 1 sobre 35 más el siguiente, 2 en 35 más el siguiente, 3 en 35, hasta que el último tiene 34 entre 35. Si ustedes dividen 34 entre 35, ¿alguien puede dividir 34 entre 35? Eso va a salir, ¿cuánto? ¿Quién lo dice? 0.97, Inge. Punto 9714, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, para producir la columna del medio L, el primer valor es 1 sobre, no sobre 34, porque 34 es la cantidad original de valores que le han dado, ¿no ve? Él va a dividir todo entre 1 sobre 35. El primer valor, 1 sobre 35, sale 0.02857, que es el de arribita. El siguiente valor es 2 dividido entre 35. 2 sobre 35 es 0.05714, etcétera. O sea, la forma de asignarle probabilidad a cada uno de esos valores es 1 en 35, 2 en 35, 3 en 35, 4 en 35, hasta llegar al último, pero al último llego con 34 en 35, ¿no es cierto? Y obviamente 34 dividido entre 35 es menor a 1, que es igual a 0.97143. Fíjense, métanse esto bien en la cabeza, así se olvidan de las fórmulas. Tengo 34 valores, los ordeno de menor a mayor, y a cada uno de ellos yo le asigno 1 dividido no entre 34, sino entre un valorcito más, 1 dividido entre 35. 2 entre 35 hasta llegar al último, 34 entre 35. ¿Por qué hacemos ello? Aquí viene otra vez lo que ya saben ustedes. Si yo le asignaría 1 en 35 a cada uno de ellos y lo acumularía, tendría una columna que es 1 en 35, 1 en 34, 2 en 34, 3 en 34, 4 dividido, hasta el último que sería 34 en 34. En ese momento, al último le estaría asignando 34 dividido entre 34, 100%. Y de ahí nace el tema ese de que en lugar de dividir entre 34, yo debiera nomás dividir no entre 34, sino entre 35. Porque al dividir entre 35, 34 entre 35 es 0.97, que está ahí abajo, ¿no ve? Le estoy asignando 97% de probabilidad al valor más grande. ¿Qué quiere decir eso? Estoy 97% seguro de que en cualquier año el río me va a traer, la precipitación va a ser menor o igual a 935. Si toda la vida ha llovido 935 menos, el próximo año estoy muy seguro también de que se va a repetir, ¿no? Va a llover menos que 935. ¿Con qué probabilidad estoy aceptando eso? Con 97.14%, que es mejor que decir con 100% de probabilidad. ¿Se dan cuenta? Los 34 valores son muestrales y si espero 30 años voy a contar con 64 valores, ¿no ve? Cada año que pasa se va aumentando un valor. Nunca voy a tener la población total de estos valores. No existe eso. En hidrología nunca contamos con la población, eso ya lo sabemos. Entonces no puedo al valor más grande observado hasta ahora darle 100% de certeza, ¿no ve? Podríamos decir, estoy intentando decir 100% seguro que el próximo año cae una precipitación menor o igual a 935. Si toda la vida las precipitaciones han sido menores que 935, próximo año otra vez estoy muy seguro de que sea menor que 935. ¿Cuán seguro estoy de eso? 100%, y ese 100% está mal. En realidad hay que darle un valor menor que 100%. ¿Cuánto menor? 97.14%. Eso es más razonable, ¿no es cierto? Estoy sumamente seguro de que en cualquier año llueve un valor que va desde 0 hasta 935, ¿no es cierto? ¿Cuán seguro estoy? 97.14%. Esa es la razón por la cual no se le puede asignar a cada uno de estos valores 1 en 34, porque al acumular 1 en 34, 2 en 34, llego a 34 en 34, el 100%. Está claro porque entonces la formulita dice I sobre N más 1 y no I sobre N. Si la fórmula sería I sobre N, sería
primer valor 1 sobre 34, 2 sobre 34, 3 sobre 34, y llegaría al 34 sobre 34, que equivale a 100, y 100 no le puedo asignar al valor más grande observado en 34 años, porque no es población. Espero que eso esté comprendido para ustedes. Preguntas sobre ese tema. Entonces, una vez que tengo esos valores, ya estoy de acuerdo con ustedes de que esos valores de probabilidad son los correctos. ¿Y cómo describimos eso? ¿Cómo explicamos? El valor más grande, 97%, le estoy dando al valor más grande observado, 935 milímetros. Entonces, el 97% de seguridad tengo de que en cualquier año lleva máximo 935 milímetros. Y si me voy al valor más pequeño, estoy dándole 2,8% de probabilidad de que en cualquier año llueva máximo 283. Nunca ha llovido más pequeño que 283. Entonces, la probabilidad de que el próximo año llueva más pequeño de que 283 es muy pequeño, ¿no ve? Si toda la vida llovió más que 280, y ahora viene alguien y me dice, ¿y qué probabilidad tengo de que el próximo año llueva menos que 280? Escucha, muy poco seguro. Toda la vida llovió más que 280, y ahora que alguien me diga, ¿qué probabilidad tengo de que el próximo año llueva menos que 280? Hay la probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad? 2%. Muy poco probable. 2% de certeza tengo de que el próximo año llueva un valor menor a lo que más pequeño ha llovido en los 34 años. Esa era la forma de mejorar la respuesta a Elena Chiri. ¿Está de acuerdo? Ahora fíjense, de la tablita esa, lo que puedo hacer es los valores de precipitación, en lugar de colocarlos ahí de menor a mayor, puedo colocarlos de mayor a menor. ¿Qué quiere decir eso? Que al valor 283 le voy a asignar 97,14%. Una cruz, ¿no? Del 283 le estaría asignando el 97%. Estoy 97% seguro de que en cualquier año llueva más de 283. Si toda la vida llovió más que 283, entonces próximos años probablemente va a llevar más que 283. ¿Y cuán seguro estoy de eso? 97%. ¿Está claro? Entonces, en realidad, asignarle al más chico la probabilidad más chica, lo pueden hacer. Pero si quieren al más chico, también le asignan la probabilidad más grande. Entonces, 283 versus 97. El otro 283 versus el siguiente valor, el 299 versus, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, no importa si lo ordenan de menor a mayor o de mayor a menor, con tal de que sepan qué están haciendo. Una vez que decidimos adoptar la tabla esa que está con las 4 columnas ahí, en ese momento sí puedo decirte que las dos últimas columnas, o si quieren la última columna, constituyen probabilidades de no excedencia. O sea, estoy 97% seguro de que el valor 935 no se ha excedido. Entonces, estoy sumamente seguro de que en cualquier año llueve 935 o menos. ¿Cuán seguro es? 97%. No se ha excedido. Entonces, esa columna se convierte en columna de no excedencia. Si esa columna última, en lugar de ir creciendo y la vuelco y iría decreciendo, en ese momento esa columna se vuelve en probabilidad de excedencia. ¿Qué quiere decir? Tengo 97% de seguridad que el valor 283 va a ser excedido en cualquier año, porque toda la vida ha sido excedido. Entonces estoy sumamente seguro de que el próximo año también va a ser excedido, con 97% de probabilidad. ¿Está claro eso? Elena, entonces tiene que pensar en eso, cómo se le asigna y qué se le llama entonces. Está bien, Inge, gracias. Ya, entonces Fran Giovanni también tiene unos puntajes adicionales. Fran Giovanni tiene 2 puntos, Elena tiene 1 punto y José Manuel Sibila tiene 4 puntos por haber incursionado en el tema. Gracias. Ahora, adelante. Una preguntita más. Ingeniero, mi pregunta era, ¿por qué utilizamos este papel de aquí? ¿Qué la función de este papel, ¿no? Porque hace rato creo que preguntó por qué no poner en un papel cuadriculado normal. Esa era mi pregunta, ¿por qué este papel tiene que ser el utilizado en hidrología?
Ya, a ver, explicar eso, pero voy a mostrar pantalla entonces. Gracias, José Manuel. Vamos a ver en- Gracias, usted. Ya, ya sí, ya dejé de presentar. ya, a ver cómo estamos. A ver, yo ya tengo esos gráficos de semestres pasados. Tal vez hacemos uso de uno de esos de una vez. Papel de probabilidades, estamos en probabilidad. Este es el papel que ha usado nuestro amigo. A ver. mm, Inge, disculpe, ¿yo puedo presentar igual mi tarea? Uy, Elena, entonces, ya, macanudo, pues no, entonces no va a tener la ocasión. Ya, presente usted, porfa. Ya, Inge, está bien. ¿Se ve en mi pantalla, no, Inge? Ya, ahora sí se ve. Adelante, Elena. Bueno, sobre la tarea he tomado los datos y he hallado la fórmula. Esta es la fórmula que tenemos sobre Z, sobre la tabla, que es igual a X, que es el valor que no tenemos, o que tenemos más bien, o no podemos tener, es la incógnita que tenemos. Luego es menos la media sobre la desviación estándar. Yo he sacado de toda la tabla, he sacado la media, que me sale 523,441, y la desviación estándar me sale 165,101. Y eso he hallado por calculadora. Le he metido los datos. Un dato un teclado que nos da estadística directamente y sacamos los datos. Metemos todos los datos de la tabla y sacamos, nos sale directamente eso. Ahora, la probabilidad, una de las preguntas es la probabilidad en que la prestación sea mayor de 390 y menor de 490. Y he hallado para cada uno. Para 390 he hallado con la primera fórmula y me sale menos 0,808. Y luego he buscado en la tabla este dato. Buscando este dato me ha salido en la tabla esta que sería f de x. Y luego para 490 he hecho lo mismo. He hallado con la fórmula de arriba, que está resaltado con amarillo. He hallado igual y me ha salido menos 0,203. Y he buscado en la tabla este valor. Entonces, en la tabla he encontrado que para f de x era 0,418787. Ahora, abajo nos fijamos que para ver la probabilidad los restamos estos dos, porque esas son las probabilidades. Los restamos y me ha salido 0,21 y eso lo he multiplicado por 100 para que se muestre el valor en porcentaje directamente. Entonces, la probabilidad es de 21%. He hecho una interpretación que dice que con un 21% de certeza se espera que en cualquier año la precipitación estará comprendida entre 390 y 490 según la ley normal. Luego he hecho el segundo ejercicio, segundo inciso. Decía hallar las siguientes probabilidades de no excedencia, en su correspondiente precipitación, igual con la fórmula. Yo tenía ya f de x, que ya estaba en la tabla. Entonces buscamos los zetas en la tabla que tenemos de z. Entonces he buscado, por ejemplo, aquí está la tabla, entonces 0,995 buscamos aquí en esta parte, justo en la central, porque esas son las f de x. Entonces he encontrado que por ejemplo, para el primero f de x, que es 0,955, he hallado 1,7.
Y para el segundo lo mismo, he hallado para cada uno una z. Teniendo ya la z, ahora tenemos la fórmula igual. En la fórmula ahora x, que es la precipitación, va a ser nuestra incógnita, ya tenemos z, entonces resolvemos cada uno y nos sale para cada ecuación, aquí está la precipitación. Y todo eso buscamos en la tabla de Higgs y tenemos la precipitación, ya esa sería la respuesta para el segundo inciso. Ahora para el tercero sería, la pregunta era, ¿qué probabilidad se tiene de que en un año cualquiera P sea por lo menos? Eso quiere decir que sea mínimo, y tenemos que para mínimo siempre la probabilidad de excedencia, que sea, o sea, que sea más que ese valor, que sea más de 300, por ejemplo, la precipitación, y esa la fórmula es 1 menos f de x. Ahora, en aquí ya tenemos la precipitación, que ya tenemos x de la fórmula, ya tenemos x. Ahora la media igual tenemos, la división estándar tenemos, ahora vamos a hallar z. He hallado z para cada valor con la fórmula. Entonces, luego he buscado, teniendo ya z, he buscado en la tabla f de x, que es la parte central. Luego, he hallado z y he hallado luego la probabilidad de excedencia, que sería, a cada uno me salió 91% a mí, 91, 99 y 99%. Esa sería la respuesta, Inge. Y la tabla, la tercera pregunta que era sobre la tabla que ha hecho mi compañero, no he podido hacer el gráfico. No sabía cómo ubicarme, Inge. Claro. Está bien, Elena. Tiene unos 3 puntos más uno que tenía 4 puntos, ¿ya? Obviamente no es necesario que haya hecho usted la tabla, porque eso era tema que todavía no habíamos explicado, solamente que Juan Manuel Sibila se ha dado la molestia de buscar y ver cómo salir. En todo caso, está todo bien lo que acaba de hacer. Lo que teníamos ahora que mostrarles a ustedes era, tal vez, a ver, ¿cómo haremos? A ver, si tenemos, ya es 7:52 y cuarto termina nuestra clase, ¿no ven? Veremos de introducirlos a ustedes entonces en ese tema. La pregunta de nuestro amigo era, José Manuel, era ¿por qué usamos el papel de probabilidades? Y, por ejemplo, ¿por qué no usamos nomás un papel cuadriculado? Voy a intentar rápidamente hacer en forma conceptual la relación que existe entre el papel de probabilidades y la ley de la que estamos tratando. Estoy buscando mi lápiz electrónico para poder mostrar en pantalla. A ver, tenemos en todo caso una función normal, por ejemplo, que sería esta de acá. En el eje vertical hemos dicho que esto es f minúscula de x. Perdón, y está compartiendo, creo. Ay, creo que no estoy compartiendo, ¿no? Voy a compartir ahora. Compartir, ya. Ya, todos están viendo en la pantalla entonces la figura de una función de densidad. Sí, jefe. Ya, fíjense, en esta figura hemos repetido no sé cuántas veces de que los valores son función de densidad, es la frecuencia de aparición del valor x en la horizontal, ¿no? A cada valor x en la horizontal corresponde un solo punto que se mide verticalmente desde la horizontal hacia arriba. Por ejemplo, si me ubico en un valor X, voy a colocarlo ahí en otro color. Este valor, por ejemplo, ¿ya? No sé si vale la pena decir, bueno, tal vez lo más fácil sea decir que esto es la edad, ¿no? X lo vamos a convertir en edad. Edad, ¿no es cierto? Obviamente la edad de la que estoy hablando acá, esta es una edad mucho más grande que la media de 21 años. Ya. Habíamos dicho que cuando yo integro esta función desde el límite que corresponda inferior hasta el valor z, ¿no es cierto? Porque la integración solamente se hace en términos de z. Perdón, esto último tal vez ni no.
Su correspondiente z se ubica ahí, y z no tiene dimensión, y la edad sí tiene dimensión, y en este caso la dimensión de la edad son 8. Si yo hallo el área debajo de esta curva desde el límite inferior, que en el caso de z empieza en menos infinito, hasta el valor este de acá, que está en z, entonces a eso le llamo una probabilidad, y a esa probabilidad le llamo f, si quieren, de z o de x también, ahí no hay problema, f de z. Y en consecuencia decimos que la probabilidad de que cualquier persona en San Simón tenga una edad menor a esta cantidad de acá, supongamos que esto de acá sea, lo vamos otra vez a posar para que sea más limpio. Si esta persona tiene aquí 30 años, la probabilidad de que cualquier persona en San Simón tenga máximo 30 años está dada por f mayúscula de z, y es un valor muy grande, no sé, será 90%, por ejemplo, ¿no? A ojo, podríamos decir que esa área a la izquierda del valor 30 es 90%. Todavía deberíamos calcular eso exactamente, ¿no? Pero hablaremos de 90%, así me comprende más rápidamente. Ya, entonces en esta figura claramente el f mayúscula de z es una probabilidad, y en realidad es probabilidad de no excedencia. La probabilidad de que cualquier persona su edad no exceda los 30 años es 90%, y eso es coherente con lo que intuitivamente vemos en San Simón. La mayor parte de la gente ahí tiene menos de 30 años. ¿Cuán seguro estoy? 90%. Ahora, esta misma figura, cuando yo la integro, ¿qué es lo que obtengo? Esa la voy a dibujar aquí abajo. Y al integrar esta figura, pero estoy integrando en términos de z también, ¿no es cierto? Lo que yo voy a obtener es algo parecido a esto. Significa eso que en el valor de z igual a 0, z va a estar acá 0, corresponde la media de la edad, ¿no es cierto? Y eso corresponde a esta vertical. Eso significa que esta vertical acá, ¿a qué valor le corresponde? Verticalmente hablando. Fíjense que en la figura de abajo ya no estoy hablando más de f minúscula, sino ahora estoy hablando de f de x o de z. Pregunta a ustedes, ¿este valor acá, qué valor tiene que ser? ¿Quién se gana puntos ahora? Díganme. F mayúscula de z en la figura de abajo, obviamente va a ir desde el valor 0 hasta el valor 1. Ya, entonces tenemos acá el valor 0 hasta el valor 1. O si quieren, va de 0 a 100%. ¿Dónde va a...? 50% Inge. Perdón, adelante. 50% Inge. 50%, ¿están de acuerdo? Este va a ser 0,5. Sí, Ya, por favor, entonces, estas figuritas que estamos mostrando en la pizarra tienen que comprenderlas conceptualmente, ¿ya? Obviamente, esta de abajo es una S alargada perfecta, ¿no es cierto? Una S alargada perfecta. Y la de arriba es una campana simétrica perfecta, ¿no es cierto? Estamos hablando de la ley normal. Simétrica perfecta. Obviamente, el área a la izquierda del valor x barra arriba es 50%. El área a la derecha es 50%, sumadas ambas áreas da 100%, o si quieren 1, en términos matemáticos 1. ¿Qué significa eso? Que en esta figura, voy a borrar esto para que no nos moleste, en esta figura el eje vertical va del valor 0 al valor 1, ¿no? 0, 0, 5, 1. 1 va a ser alcanzado en el infinito,
¿no es cierto? Acá en el infinito, la curva S alargada perfecta, en el infinito va a lograr encontrarse con el valor 1. Y en el menos infinito a la izquierda, esa curva, esa S alargada perfecta, se va a encontrar con el valor 0. ¿Está claro eso para ustedes? Y obviamente en el valor donde Z es 0, entonces el valor de Z en la horizontal es 0 acá. Ahí la S alargada perfecta va a tener un valor 0,5. ¿Está comprendido eso? Entonces, esta crucecita que estoy colocando acá, sus coordenadas son 0 en la horizontal y 0,5 en la vertical. Y en ese punto es la S simétrica. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? En esta figura de abajo, ¿dónde ubico el valor 90%? En la figura de abajo, ¿dónde estará ubicado el valor 90%? Más a la derecha, Inge. ¿En qué lugar? ¿Aquí? ¿Aquí, ¿dónde? Cerca del menos infinito, Inge. O del infinito, perdón. ¿El 90%? ¿Quién más dice algo? Sí, Inge, algo por ahí. La curva va a llegar a 1, o bueno, al 100% por el infinito, más o menos así medio alejado. Pero cuando la curva de abajo quiero referirla a la de arriba, porque la de abajo es integral de la de arriba. Eso quiere decir que tanto en la de arriba como en la de abajo, los valores de la horizontal son exactamente coincidentes. Quiere decir que el valor Z acá, este Z, si quieren lo vamos a hacer con otro color para que sea más claro. Acá a 30 le corresponde un valor de Z, ¿no es cierto? Acá va a estar el valor de Z para 30. Está claro entonces que en la vertical esos valores son los mismos. Tengo esta vertical acá, que corresponde a 30 y que corresponde al valor expresado de Z ahí en trazo verde. No sé cuánto será su Z, pero ese verde significa el Z que corresponde a 30. Y en consecuencia, si es la de abajo integral de la de arriba, continúo hacia abajo y acá. Y ahí nuevamente vuelvo a encontrar el valor de Z, ¿no es cierto? Este Z en verde es exactamente el mismo Z en verde arriba. O sea, en las dos figuras en la horizontal, Z está ubicado en la misma vertical. ¿Eso está comprendido para todos? Por supuesto que acá el valor 0, válido para Z, también coincide con el valor 0 de acá arriba, válido para Z. Entonces, en verde, tanto arriba como abajo, es la escala exactamente la misma. Ahora la pregunta a ustedes de nuevo, ¿dónde debería yo ubicar 90%? 90% en la figura de abajo significa 0,9. ¿Dónde ubico el 0,9 en la figura de abajo? Algunos ya me han dicho cerca de infinito, pero ¿quién más dice algo? Hacia arriba, Inge. ¿Dónde arriba, Pedro? Bueno, para que no se cansen, el valor 90 tiene que estar ubicado acá. 90% lo voy a hacer con azul también porque arriba está con azul. Si esto es 1, 0,9 debe estar acá más o menos, ¿no es cierto? Y ese 0,9 tiene que ser este valor en un triángulo. Si se fijan, la coordenada vertical del triángulo azul, medida desde el eje horizontal abajo rojo, tiene que ser 0,9. ¿Se dan cuenta? Y el 0,9 lo estoy ubicando ahí. 0,9 es lo mismo que 90%. Quiere decir esto que lo que arriba está expresado como una área. Fíjense, esta es el área. Vamos a hacerlo con
lo que arriba el área es esta de acá en verde oscuro, que estoy achurando, y que continúa hasta menos infinito. En la figura de abajo está expresada a través de una vertical, y esa vertical es esta. Y esto es 0,9. O si quieren, 90%, como gusten. Está claro la relación que existe con ambas figuras, pero esto es integrales. Ustedes ya han aprobado integrales hace mucho tiempo, ¿no ven? El área arriba achurada en verde, que es 90%, abajo la represento ya no más como un área, sino como una distancia. ¿Y cuál es esa distancia? La distancia vertical en la misma horizontal 30, que corresponde a un Z, y su altura es 90%. ¿Está claro? Y fíjense que esta otra de aquí a la izquierda, esta de acá, es 50%. Por definición, ¿no ven? 50%. Entonces, en la figura de abajo, todas las distancias verticales están representadas en la figura de arriba, solamente que en base a un área. Lo que arriba está achurado como área, abajo está como una línea recta vertical. ¿Está clarito hasta este momento lo que estamos mostrando en la pizarra? ¿Hay preguntas? Ahora, ¿cuál es la relación de estos gráficos que están acá con el papel de probabilidades? Entonces pasamos al papel de probabilidades. La de arriba es función de densidad, ¿no es cierto? Eso, el problema que con esa denominación es que en algunos otros idiomas lo traducen en forma diferente. Pero lo que podemos hacer para no tener problemas es decir que la de arriba es una función de densidad. ¿Qué le llaman a la de abajo? En estadística, ¿cómo le llaman a la figura de abajo, la S alargada perfecta? Función de distribución. Sí. No sé por qué en la literatura, no sé por qué se han inventado función, perdón, acá es de densidad. La de abajo le llaman función de distribución, ¿no ve? Los nombres no estoy muy de acuerdo, distribución. Simplemente yo le puedo decir acumulada de la densidad, de la función de densidad, ¿no? Acumulada de la densidad, de la función de densidad, de la función de densidad. Lo que sí es necesario que esté claro para ustedes es que la de abajo es la integral de la de arriba. ¿Integral de dónde a dónde? Desde el límite inferior, que es menos infinito, hasta el valor que esté considerando. En este caso estoy considerando el valor 30 años de edad, que tiene su correspondiente Z en verde ahí, ¿no ve? Para este Z, hasta ese punto, la integral me dice que sale 0,9. Entonces, ese valor 0,9 lo represento en la figura de abajo, ya no más como un área, sino como una distancia vertical, ubicada en el mismo horizontal Z que corresponde a 30 años. Con esta flechita roja, tanto arriba como abajo, que indica el valor del círculo verde, ambos son lo mismo, ¿no es cierto? Son Z que corresponde a 30. ¿Y cómo calculamos ese Z? 30 menos la media dividido entre la desviación, eso ya lo saben. Entonces, a partir de aquí vamos a ver a qué se refiere el papel de probabilidades. Y espero que para ustedes también esté claro en la figura de abajo, en la vertical, que va de 0, pasa por 0,5 y termina en 1. Y la S alargada perfecta se va a unir con el 0 a la izquierda, recién en menos infinito. Y la misma S alargada perfecta, que está ahí en la figura de abajo en rojo, se va a unir con el valor
1, o si quieren 100%, residen en el más infinito. Eso también creo que tiene que estar bien claro para ustedes. Si comprenden esto, ya no hay donde perderse. Hasta más infinito, ¿no ven? Ya. ¿Cuál es la relación de estas dos figuras con el papel de probabilidades? Lo que pasa es que el papel de probabilidades repite en el eje horizontal la variable. Tenemos función de densidad, ¿no ve? Alguien me ha dicho, función de distribución, y aquí vamos a tener papel de probabilidades, que es el que nos ha mostrado ya nuestro amigo hace rato. Probabilidades. El papel de probabilidades, al igual que las dos de arriba, permanecen en el eje horizontal, indicando la variable. Si la variable se da acá, nuevamente tenemos 30 años, ¿no es cierto? Otra vez en el papel de probabilidades tenemos el mismo eje horizontal que en los dos de arriba. O sea, las tres figuras muestran en el eje horizontal la misma variable, ya sea en edad, ya sea en su correspondiente valor z. ¿Ya? Y en la vertical, el papel de probabilidades, ¿qué es lo que hace? Simplemente repite la de la figura de arriba, que es esta de acá, con la única diferencia de que este eje, otra vez esto es f mayúscula de x, fíjense que los dos de abajo tienen f mayúscula de x y la de arriba tiene f minúscula de x. F mayúscula de x está completamente distorsionado. Entonces, si se fijan, las dos figuras de arriba, tanto el eje horizontal como el eje vertical, tienen una distribución aritmética de sus valores, es decir, papel cuadriculado. La de arriba resulta una campana perfecta a condición de dibujarla en un papel cuadriculado. O sea, la fórmula de esa campana la conocen ustedes. Si esa fórmula yo les digo, represéntenla en un papel cuadriculado, ustedes para cada X calculan su Y, para el siguiente X su Y, y de esa manera lo que al final obtienen ustedes una serie de puntitos ubicados acá sobre esta curva, que al unirlos lo que resulta es una curva campana de Gauss simétrica, ¿no ven? Entonces tienen la ecuación de esta función de densidad de arriba. Cuando se les pide también a ustedes graficar la acumulada de esa función de densidad en papel aritmético, lo que obtienen es, en lugar de una campana de Gauss simétrica, lo que van a obtener ustedes es una S alargada, perfecta, simétrica en el Z0, ¿no ven? Entonces, las dos figuras de arriba resultan lo que está ahí mostrado, a condición de que ambas estén graficadas en un papel cuadriculado. Cuando voy a la figura de abajo, que ya le voy a llamar papel de probabilidades, la figura de abajo en el eje horizontal nuevamente repite los dos ejes horizontales de las dos figuras de arriba. Es decir, tengo la edad ahí ubicada también en 30, tengo la media de edad que está por acá, también coincide con las dos de arriba, y finalmente lo que acá tengo 0 la X barra está acá, y lo que sí es diferente en la figura de abajo es estos valores verticales de f de x que tienen una distorsión que ni sé hacerla en forma manual, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con distorsión? Que los valores no son equidistantes. Entonces, este eje lo voy a distorsionar de tal manera, de tal manera que cuando yo sobre este papel de aquí abajo dibuje la figura del medio, lo que yo obtenga sea exactamente una línea recta en lugar de una S alargada perfecta. En ese momento es que yo he obtenido el papel de probabilidades. Entonces acá estoy intentando graficar una recta. Ya. Entonces acá tengo nuevamente el eje
el valor 50% acá, en este sitio. Y acá, obviamente, eso tiene que coincidir con 50%, o sea, 0,5. Tal vez lo hacemos con línea punteada nomás. Acá debe coincidir con el valor 0,5. Entonces, conclusión, el papel de probabilidades es la gráfica de la función de distribución, la del medio, con la condición de que el eje de las probabilidades esté completamente distorsionado. ¿Ya? De tal forma que cuando yo grafico sobre ese papel de abajo, en lugar de obtener una S alargada perfecta, simétrica en X barra, lo que yo obtenga sea una línea recta perfecta y que obviamente pasa por X barra en el punto 0,5. La crucecita esta de acá, que voy a indicarla con amarillo, esta curva, ese valor X es exactamente este mismo valor X, y en la parte de arriba es el área a la izquierda del valor X barra. ¿Está clarito? Entonces, ¿por qué entonces distorsionamos ese eje de las probabilidades de tal manera que al plotear sobre ese gráfico de abajo lo que yo obtenga sea una recta? Simplemente porque de esa manera yo logro visualizar mejor que los 34 puntos muestrales del ejemplo de hace rato se ubiquen lo más próximo posibles a la línea. Si se fijan, en ambas situaciones, en las dos figuras de abajo, José Manuel, se llama nuestro amigo, ¿no ve? José Manuel Sibila, ha graficado la precipitación expresada en milímetros, que podría ser la edad, versus el f de x asignada. Y el f de x asignada, él ha usado la formulita I sobre n más 1. N son 34, ¿no ve? 1 en 34, luego 2 en 34, etcétera, hasta llegar al, perdón, está mal 34, hemos dicho tiene que ser 35, porque tiene que ser siempre menor que 1, el total. Entonces, él ha hecho 1 sobre 35, 2 entre 35, ¿no es cierto?, hasta llegar a 34 en 34. Perdón, en 35. El valor más grande ordenado es el valor que se ubica en la posición 34, y de eso, o sea, 34 debe dividir en 35. Y obviamente los dos valores iniciales son el primerito, el más pequeño es 1 en 35 y el más grande es 34 en 35. Entonces, estas dos columnas que él las tiene para 34 pares de datos, los va a graficar en el papel de probabilidades. ¿Qué significa eso? Si en lugar de graficar sobre el papel de probabilidades, yo podría graficarlo sobre el papel, sobre la función de distribución, lo que yo voy a encontrar son, en ambos casos, valores que deberían posicionarse en el de abajo alrededor de la recta y en el de arriba deberían posicionarse alrededor de la S alargada perfecta. Lo voy a hacer tal vez con este color. Los 34 valores que él nos ha mostrado probablemente vienen acá. Un valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores, 5 valores, 6, 7, 8, etcétera. 34 crucecitas, ¿no es cierto? Esas 34 crucecitas deberían posicionarse de la mejor forma posible sobre la recta. En la medida en que resulten sobre la recta, significa que esos valores provienen de la ley normal. En caso de que no suceda eso, significa que hay que usar un otro papel de probabilidades y hacer nuevamente el mismo ploteo de valores
y ver si realmente logramos que las 34 crucecitas se posicionen sobre esta recta. Si en lugar de graficar esos 34 pares de datos en el papel de probabilidades, yo los grafico en el papel del medio, que está dibujado a escala aritmética vertical, escala aritmética horizontal, papel cuadriculado, entonces esos mismos valores los voy a obtener acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 24 valores. Perdón, 34 valores. Ahora fíjense, en lugar de usar el papel de probabilidades de abajo, podría yo simplemente obviar el papel de probabilidades y dibujarlo en papel cuadriculado. Y en ese papel cuadriculado tendría que ver si esas 34 cruces que están acá marcadas en color café se adecuan bien o no a la S alargada perfecta. Entonces, visualmente es más fácil concluir, contrastar las 34 cruces con la línea recta en lugar de contrastar los 34 valores con la línea, con la curva S alargada perfecta. Eso es todo lo que, la razón por la cual alguien se ha ideado distorsionar el eje de el eje vertical de las probabilidades, y al distorsionar simplemente se les ha ocurrido llamarle papel de probabilidades. O sea, el papel de probabilidades de aquí abajo no es otra cosa que la misma función de distribución del medio, con la única variación de que el eje de las probabilidades en el papel de probabilidades está distorsionado. ¿Y por qué lo distorsionado? Lo hacemos de tal manera que al plotear la S alargada perfecta sobre este papel de probabilidades, lo que resulte ahí sea una línea recta. Y es más fácil contrastar los 34 valores observados contra una línea recta que contra una S alargada perfecta. O sea, visualmente es más fácil lo de abajo que lo de arriba. Y esa sería la razón por la cual alguien se ha inventado el papel de probabilidades. Hasta ahí más o menos se comprende lo que acabo de explicar. Sí, dije una preguntita. Sí, uy, ya estamos 8:22, nos van a matar del otro grupo. Dime rápido y nos vamos al otro grupo. Es rápido, dije. La fórmula de la probabilidad asignada solo se usa para el papel de probabilidad, ¿no? Exactamente, sí. Simplemente nos inventamos unas probabilidades acumuladas de tal manera que el máximo valor no obtenga 100%. ¿No ve? Porque hemos dicho, estamos trabajando con una serie muestral, en consecuencia no puedo con 100% de certeza afirmar nada ahí. ¿No ve? Siempre hay la posibilidad de que ocurra un caudal o una prestación más grande que la más grande observada o más chica que la más chica observada. En conclusión, entonces, en base a una muestra de solo 34 valores, no estoy 100% seguro de que el más grande valor ahí no va a ser excedido, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí surge la fórmula de 1 sobre 35, 2 sobre 35, 3 sobre 35, porque cuando llego al último valor, el número 34, voy a tener 34 entre 35. Y esto no es igual a 100, es menos de 100, porque la razón me dice que debería asignarle acumuladamente al primer valor 1 en 34, al segundo 2 en 34, al tercero 3 en 34. Pero haciéndolo de esa forma, el valor más grande va a recibir 34 entre 34, ¿no ve? Y este está mal, no puedo con 100% de certeza asegurar nada. En consecuencia, la de la izquierda sería I sobre N más 1, en estos son 34 valores, y la de la derecha sería I sobre N, ¿no es cierto? Esta de acá está mal, entonces, la de la derecha, y mejor asignarle estas probabilidades que están ahí. Bueno, los dejo, por favor, el otro grupo se van a papel. Ya, listo. Que les vaya bien, los veo el próximo martes, por favor. Nos despedimos aquí. Nos despedimos.